Luis de Francia, mejor conocido como el Gran Delfín, nació el 1 de noviembre del año 1661. Fue el hijo mayor de Luis XIV de Francia y María Teresa de Austria. Por ser el primer hijo del matrimonio, se convirtió inmediatamente en el heredero francés. Fue reconocido de esa forma como Delfín de Francia. Al momento de su nacimiento, su padre el rey tenía 23 años y anunció con entusiasmo el nacimiento de su hijo, preparando un evento majestuoso que sería conocido como el Gran Carrusel. Este se llevó a cabo en junio del año 1662 en las Tullerías. Siguiendo la costumbre francesa, durante sus primeros años de vida, Luis fue cuidado por diferentes institutrices, pero cuando cumplió los 7 años, su educación quedó a cargo de algunos nobles que tenían que supervisar sus entrenamientos, de los cuales destaca Charles Saint-Humor, quien era duque de Montasieu. Su educación fue vigilada por su padre, a quien le preocupaba que su hijo pudiera convertirse en un hombre rebelde y difícil de controlar, así que su educación se enfocó en hacer de Luis un joven obediente y disciplinado, no en un gobernador hábil. Eso provocó que sus lecciones fueran abrumadoras y excesivas durante muchos momentos. Luis desarrolló una personalidad silenciosa, apagada y reservada, totalmente opuesto a lo que era su padre, con quien no tuvo una buena relación. No pasaban tiempo juntos y de hecho el rey no le permitió a su hijo ningún acercamiento o familiaridad con su persona. De la misma forma, le impidió ganar importancia política y tampoco tuvo ninguna participación. Según sus contemporáneos, el rey llegó a expresarse de forma negativa de su hijo, tachándolo de aburrido. El Delfín, en cambio, fue muy unido a su media hermana María Ana de Borbón, con quien pasó mucho tiempo en su residencia privada. Durante su juventud desarrolló un gusto por la caza, pero sobre todo por las antigüedades como medallas, inscripciones y esculturas. También inició su colección de artículos como la porcelana, al mismo tiempo que comenzó a disfrutar de mayores cantidades de comida, lo que le ganó un aumento de peso. El matrimonio del Delfín se discutió desde su nacimiento, sugiriéndose varias princesas europeas, incluyendo a su prima María Luisa de Orleans, a quien conoció durante su infancia. Según los rumores, ellos desarrollaron un afecto mutuo que sin embargo no llegó a nada, porque María Luisa se casó en el año 1679 con el rey español Carlos II. En el año 1668, con poco más de 7 años, el Delfín se comprometió con María Ana de Baviera, un año mayor que Luis. La pareja se casó en el año 1680, encontrándose por primera vez el 7 de marzo. Luis tenía 19 años en ese momento y María Ana fue descrita como una mujer bien preparada pero con poco encanto físico, lo que le provocó una inseguridad que se agravó con los años hasta provocarle depresión. Además padecía enfermedades físicas constantes, lo que llevaron al rey Luis XIV a molestarse con su nuera. Él esperaba que ella realizara los deberes públicos correspondientes a su rango, los cuales María Ana no pudo cumplir como se esperaba. A pesar de ser muy culta, nunca pudo adaptarse a la corte de Versalles, que se caracterizaba por los chismes y las intrigas. Ella prefirió aislarse en sus departamentos con Bárbara Besola, una dama de su séquito. El matrimonio fue desafortunado y, según los rumores, el Delfín Luis tomó varias amantes. La marquesa de Caylus, una escritora que vivía en Versalles, reportó que Luis solía aburrirse o molestarse con la compañía de su esposa y al final no pudieron establecer una buena relación, pero a pesar de todo, la pareja tuvo 3 hijos que sobrevivieron a la infancia. El primero fue Luis de Francia, duque de Borgoña, nacido en el año 1682. Él fue mejor conocido como el Pequeño Delfín para distinguirlo de su padre. En el año 1697, el Pequeño Delfín se casó con María Adelaida de Saboya. El hijo mayor de la pareja se convirtió en rey como Luis XV de Francia. El segundo hijo del Gran Delfín fue Felipe de Francia, duque de Anjou, nacido en el año 1683. Él fue rey de España como Felipe V en el año 1700 por su conexión familiar con el monarca español Carlos II.
El tercer hijo del gran delfín fue Carlos de Francia, duque de Berry, nacido en el año 1686, quien en el año 1710 se casó con su prima María Luisa Elizabeth de Orleans. Se comentó además que la delfina sufrió otros abortos que menguaron su salud, pero se desconoce cuántos otros embarazos tuvo. La delfina María Ana de Saboya falleció en el año 1690 con 29 años, dejando a Luis viudo a la edad de 28 años. De inmediato se discutieron las opciones para un segundo matrimonio, pero como el delfín ya había dado herederos, no se consideró una prioridad y el asunto se dejó de lado por algunos años. El delfín fue admitido oficialmente en el Consejo Real hasta que ya pasaba los 30 años. Aparentemente él no tenía interés en la política y su papel fue meramente ceremonial. Nunca destacó como una figura importante de la política y de la misma forma tampoco jugó un papel clave en el gobierno de su padre. En el año 1688 fue enviado por el rey a supervisar las tropas francesas que participaban en la Guerra de los 9 años, que se libró entre 1688 y 1697. Este fue un conflicto entre Francia y una coalición europea. El delfín no peleó directamente, pero bajo su mando y el de otros asesores con más experiencia militar, el 30 de octubre cerca de 30.000 hombres realizaron un asedio y lograron tomar la fortaleza de Philipsburgo. Esta ciudad, Luis XIV la había perdido por el Tratado de Nímega, lo que fue un resultado favorable para el delfín, aunque el conflicto se extendió por varios años más. Durante casi toda su vida, el delfín pasó desapercibido por no ser considerado un hombre escandaloso, pero se volvió el centro de la atención cuando se casó en secreto alrededor del año 1695 con su amante María Emilia de Choly. Ella era 9 años menor que el delfín y fue descrita como una dama sin belleza por sus contemporáneos, quienes halagaban su personalidad pero no su aspecto físico, que es descrito de forma desfavorable. María era dama de la princesa viuda de Conti, quien era una de las medias hermanas del gran delfín por ser hija ilegítima del rey Luis XIV. María había enfrentado un escándalo cuando se descubrió su relación con el conde François Alphonse de Choist, pero no fue la relación lo que generó el escándalo, sino el hecho de que supuestamente el conde y María planeaban controlar el trono utilizando al delfín. Las acusaciones provocaron que el rey los expulsara de la corte, pero el delfín se negó a terminar la relación con ella. María nunca fue reconocida como delfina y el rey nunca aprobó el matrimonio de su hijo. Él no insistió más en el asunto y además para ese momento ya se mantenía retirado de la corte, pasando más tiempo en su castillo de Meudon. Ahí se rodeó de nobles y amigos cercanos, creando su propio círculo de aliados. Continuó con sus tareas como delfín de Francia y en ese lugar María actuaba como delfina, aunque extraoficialmente. La pareja no tiene hijos registrados, aunque se ha especulado que pudieron tener por lo menos un hijo que falleció durante la infancia. El delfín tuvo otras amantes, entre las que destaca la actriz Françoise Pitel, junto a quien tuvo 3 hijas ilegítimas. Además, también se especula que pudo haber tenido por lo menos otra hija ilegítima con otra mujer. El 1 de noviembre del año 1700 falleció el rey español Carlos II sin un heredero. Por herencia materna, el delfín fue considerado como posible heredero a la corona española y también se consideraban otros candidatos austriacos. Sin embargo, España se negaba a permitir que su territorio se anexara al reino francés, por lo que el delfín apoyó que su segundo hijo, Felipe, fuera nombrado el sucesor al trono español. Para ello, Felipe renunció a cualquier derecho que tuviera a la corona francesa, asegurando así que la corona francesa y la española no se unirían. Felipe tenía pocas posibilidades de convertirse en rey de Francia como tercero en la línea de sucesión y al mismo tiempo con su hijo mayor y él mismo en espera, el delfín, aseguraba la continuidad de la dinastía en Francia.
El gran delfín defendió la herencia de su hijo y participó en el consejo con más frecuencia para que todo se estableciera a favor de Felipe. Efectivamente, él se convirtió en rey de España como Felipe V, dando paso a la Casa Borbón en el trono español. Aparte de esto, Luis no se mostró interesado en la política. El gran delfín comenzó a sufrir por su salud a partir del año 1701 y falleció de viruela el 14 de abril del año 1711 a los 49 años. Como falleció antes que su padre, Luis nunca pudo reinar. A pesar de la distante relación entre padre e hijo, el rey Luis XIV se mostró muy afectado por su muerte. Y pues este es el resumen de la biografía de Luis, el gran delfín de Francia, quien no alcanza a reinar porque muere antes de los 50 años, mucho antes que su padre. De hecho, su hijo, el pequeño delfín, tampoco alcanza a reinar, más bien es su nieto quien se convierte en rey como Luis XV y prácticamente toma el trono siendo un niño pequeño. En este caso, el gran delfín pues ha sido descrito como un hombre bastante tranquilo. Incluso algunos de sus contemporáneos llegaron a decir que era tonto o era demasiado torpe, porque aparentemente pues a él desde que era muy joven le imponen una educación muy estricta y al final pues el resultado es que él era una persona que no le gustaba demasiado convivir con las personas, que no tenía autoridad y que tampoco tenía capacidad para mandar sobre otros, porque aparentemente es lo que quiso lograr Luis XIV. Él no quería tener un rival en su hijo y pues de alguna forma es lo que consigue, porque el gran delfín pues termina siendo un hombre completamente tranquilo que no hace ninguna rebelión contra su padre. Además de este matrimonio secreto que tiene, pues no hay ningún tipo de escándalo en su vida ni en su carrera. De hecho, no tiene una gran participación. Inclusive su hijo, el pequeño delfín, comienza a llevarse mejor con el rey Luis XIV, entra al consejo siendo más joven, así que ahí hay una mejor relación que la que tuvieron padre e hijo. Así que pues eso es algo que les quería comentar y pues eso es todo de mi parte, chicos. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.